Hola, buenas tardes a todos y todas por volver a acompañarnos. Seguimos en el módulo 4 de este ciclo que hemos dado en llamar Derecho a Domicilio, en esta oportunidad hablando de género y derecho. Y hoy con la presencia de Marisa Herrera, que va a estar conectándose en algunos minutos. Mientras tanto, seguimos dando la bienvenida a todos y todas. Ya tenemos a la doctora. Estamos esperando a la doctora Marisa Herrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenas tardes, Marisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida a este módulo que hemos dado en llamar Género y Derecho. El ciclo se llama Derecho a Domicilio. Ya Muy hemos bien. estado hablando, bueno, sobre algunas cuestiones de género, género y derecho del trabajo, género y derecho a la seguridad social. Y bueno, y en esta oportunidad tenemos el honor de escucharte a vos, que nos vas a hablar sobre género y familia. Tenemos un público bastante heterogéneo, te Muy cuento, así bien. que sí, la verdad que eso nos enorgullece mucho. Así que bueno, como para ponerlos en tema, nos gustaría, bueno, que nos comiences a hablar un poco de qué es para vos esto de la violencia de género. Bueno, yo creo que cuando uno habla de violencia, habla de desigualdad, habla de poder, habla de dominación, habla de opresión. Entonces tiene que ver con diferentes tipos de actos, actitudes, manifestaciones que justamente lo que demuestran es, lo que pretenden es esta dominación de uno sobre otro. Básicamente en estos casos tiene que ver del hombre con respecto a la mujer. Y eso refleja justamente una violación a un derecho básico que es la igualdad. En Bueno, definitiva, todos somos personas humanas. ¿Por qué ciertas personas creen que tienen mayor derecho o derechos sobre otras personas? ¿No? Esta idea del más amo, derechos. esta idea, más derechos que. Y entonces creo que se ve reflejado en un montón de situaciones, y por eso yo creo que nuestra ley de violencia de género, la verdad que es una ley que tipifica en el sentido, no del ámbito penal, pero sino que sí recepta diferentes modos de violencia, que también al profundizarse el concepto de violencia de género, se fueron viendo otros tipos de violencia. El tema de la violencia obstétrica como una violencia también propia, típica de las mujeres, el tema de la violencia simbólica, el tema de la violencia política, ¿no? Lo que hemos vivido en los últimos tiempos o días con Ofelia Fernández o con la actual Sí, vicepresidenta. Bueno, tienen que ver con típicos actos de violencia política, ¿no? Justamente por ser mujer. Esto que siempre decís, y si hubiera sido un hombre, no le hubiera pasado. Bueno, eso no es le justamente pasaba, tal cual. es una desigualdad. Y bueno, entonces yo creo Sí, que sí, poner en la ley este tipo de situaciones, nada más y nada menos, obliga a una cuestión de un cambio cultural, a que también la sociedad se dé cultural. cuenta de que esto que uno naturalizaba, que esto que uno realmente aceptaba, bueno, eso también es una forma de seguir consolidando violencias, porque el aceptar también implica justamente ser parte de digamos, de este patriarcado, como le decimos. Y vos mismo dijiste que tenemos una ley que es bastante completa, que describe distintas formas de violencia hacia la mujer. Tenemos las Ujú. convenciones internacionales, tratados con jerarquía constitucional, tenemos la Convención de Belén do Pará. Sin embargo, la violencia existe, sigue existiendo. ¿Cuál crees vos que es la causa por la cual, pese a la vasta normativa y lo importante de la normativa que tenemos, no solo a nivel internacional, sino en la Argentina, seguimos teniendo situaciones de discriminación y de violencia contra la mujer? A ver, yo creo que cuando uno cree que una cuestión social compleja como esta se resuelve con una ley, ya estamos partiendo de una idea errada. Creo que le estamos pidiendo a la ley demasiado de lo que la ley Claro. puede dar, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con eso, con ser un tema complejo que no vamos a poder erradicarlo solamente porque tengamos una ley. Que uno tenga una ley, eso sí, es un paso importantísimo, tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con poder poner en la legitimidad, la legalidad incluso lo más No importante, sé ¿no? si soy yo o te tengo. O están bien. Yo te perdí un cachito. Sí, me Ah, parece que te perdí, no sé si fui yo, pero te perdí ahí, en lo último te perdí un cachito. ok, puede ser. No, a ver, esto puedo decir. Entonces, digo, no, o sea, la ley es una herramienta, pero no es todo. No. Como así también uno dice, la justicia es uno de los organismos para intervenir, pero no siempre y no en todos los casos de violencia.
Y no es el más importante. Yo creo que primero hay que empezar a hablar cuando uno habla de violencia de género, tiene que estar también estructurado y de una mirada compleja con qué. La violencia en lo que tiene que ver con lo socioeconómico. También eso es violencia. Y no por casualidad, este año, cuando se debatió todo el tema de la deuda externa, salió todo un grupo de feministas a decir, ojo, que este problema económico no es solamente un problema económico, es un problema que también le atañen principalmente a las mujeres, porque los que vamos a cargar con digamos, en nuestro cuerpo, con estas desigualdades socioeconómicas somos las mujeres, que somos las que primero dejamos el trabajo por la familia, que somos las que primero dejamos de tener ayuda para poder encargarnos porque no podemos, sino, digamos que son las mujeres las que van a tener que salir a bancar de los comedores, como vemos hoy que está pasando con la pandemia. Mujeres. Bueno, son mujeres. O sea, siempre lo socioeconómico, por lo cual también hay una mirada, y por eso yo siempre digo, la agenda feminista siempre fue una agenda anti o contra el neoliberalismo. Eso también tiene que ver con una visión política, que también hay que tener en cuenta cuando uno habla de género. Esto que decimos siempre las feministas, lo personal es político. Bueno, eso creo que marca en la síntesis, la mejor síntesis de la complejidad que tiene el problema, de la complejidad y de la riqueza también. Porque esto hace que debamos intervenir de distintos lugares. La cuestión que tiene que ver con el sistema educativo, cómo se enseña en igualdad. Cómo realmente digamos, cuando yo era chica, iba al colegio y estudiaba con el famoso libro de Martín y Carolina, ¿no? Martín a la mañana con el atallé al trabajo y Carolina planchaba. Por suerte mis hijos no estudiaron con esos libros, porque si no, no hubieran entendido la dinámica. Y eso implicaba... O el famoso caso de el señor González y su mujer. Perdóname, en todo caso... Tiene nombre. Ella, tal cual, siempre es como nosotros somos... Mira, y hoy justamente hablamos justo que mi hijo está en el ciclo básico para Derecho, y en Ciencias Políticas, hicieron analizar la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces cuando cuentan, digamos, desde dónde se hizo y todo, y él pone Néstor Kirchner, el que era en su momento diputado nacional, y Cristina Fernández, y me dice, no voy a poner de Kirchner, porque es una forma violenta de decir que ella es de alguien. No, cuando en realidad ella tiene el peso propio, me decía. Totalmente. Bueno, eso también, por eso nosotros cuando hicimos el Código Civil y Comercial, que este año cumple 5 años. 5 años, parece mentira. Parece mentira, ya 5 años, nos debatimos sobre el apellido de los cónyuges, ¿no? Y yo era la que proponía derogar, porque el de es una idea de posesión. Soy tuya. De alguien. Es de las cosas. Es de las cosas. En realidad, uno de una pena puede con uno mismo, y es de uno mismo, por suerte, como para andar cargando a alguien más. Y además venía con esa idea de que con el matrimonio pasaba como a ser alguien y pertenecer a... Y justamente... Está inspirado en una época en la que era concebido así. Está inspirado en esa época. Lo que pasa es que también importa pensar que las normas van generando cultura y contracultura. Totalmente. Es que si no lo empezamos a cambiar desde las normas, no lo vamos a cambiar. Absolutamente. Entonces, por eso mismo yo creo que hubiera sido un buen momento para derogar el esto de ¿por qué tenés que, porque te casás, ponerte el apellido de alguien? Mantener tu identidad, mantener tu apellido, listo. Sin embargo, eso, Ricardo Lorenzetti me decía, bueno, Marisa, vos que sos amiga de la libertad y la autonomía, dejá a la gente si quiere ponerse el apellido de. Bueno, le digo, está bien. Ahora, por lo menos que sea con D y sin D. Y que quede también como apellido compuesto. Yo estoy convencida que estas son normas que dentro de 10, 15 años, 20 van a quedar en desuetude. No los va a usar nadie. No los va a usar nadie. Y lo mismo ocurre con lo del apellido de los chicos. O sea, ¿por qué primero el apellido del padre? Eso también es una cuestión de cultural. Cuando además nosotros, con la ley de matrimonio igualitario, justamente se tuvo que revisar, pero solo para las parejas del mismo sexo, por lo cual ahí hubo como una discriminación inversa. Las parejas del mismo sexo podían elegir. Digamos, qué apellido, y las heterosexuales no. Nosotros en el Código Civil todo eso lo resolvimos. Yo creo que el Código también trató o trata de ser una pieza fundamental en esta idea de la contracultura. ¿Y por qué también? Porque yo estoy convencida que el germen de las desigualdades se gesta en las relaciones de familia. Las relaciones personales, familiares, que son donde uno nace, digamos, donde uno... Por eso mismo yo creo que haber ido al corazón justamente de la mirada crítica, de un derecho de familia en singular, un derecho de las familias en plural, donde la cuestión de género lo atraviesa, creo que era una cuenta pendiente
Y por eso nosotros hicimos, digamos, como propuesta al comité de la CEDAW, viste que ahora se va a seleccionar en septiembre, se pasó de junio a septiembre por el tema de la pandemia. La Argentina me propone como candidata experta, digamos, como experta En el independiente, para comité. poder integrar al comité. Ahí justamente entre las recomendaciones o propuestas que hacemos es empezar a pensar una recomendación general donde sea revisar las relaciones de familia a raíz de la, digamos, desde la no discriminación en razón del género. Y no discriminación en razón del género, no discriminación en razón No, de la mujer. no el Digo, sexo, porque no de también la creo que en mujer. esto vamos cambiando, ¿no? Se habló en una primera etapa de mujer. Hoy se habla de género y diversidad. Yo propongo el día de mañana ir a géneros y que esa S ya me incluya, porque hablar de Incluye a todos. diversidad quiere decir que lo otro es diverso. Y eso también es una forma, digamos, Eso de es diverso, lo jerarquía. otro es normal. Yo soy normal, ellos son diversos. Ellos son Creo que diversos. también ahí hay algo para Sí. revisar de una O manera ese más término profunda. también que también tuvo todo un debate, el de disidencias. Género y disidencias. ¿Por qué ¿Disidencia la con disidencia? ¿Qué? quién? Pues yo soy normal y vos sos ¿Quién lo disidente. dice? Totalmente. Tal ¿Quién cual. dice que vos no sos disidente? Para mí lo sos vos, no yo. Tal cual. Y en Totalmente. un contexto donde yo creo que los términos y el lenguaje, por suerte, esto que decimos no es neutro, ¿no? Esto que decía muy bien Eva Giberti. El lenguaje no es neutro. Así como el Código Civil no habla más de patria potestad, que es la Patria idea del potestad. padre, digamos, dueño de la mujer, de la casa de los hijos, cuando las mujeres éramos incapaces de hecho relativa. Hoy hablamos de responsabilidad. Porque de hecho siempre Responsabilidad decimos, parental. Ujú. cuando vos te preguntan, vos sobre tu hijo, ¿qué tenés o tu hija? Una gran responsabilidad. A nadie se le ocurre decir una gran potestad. O una gran autoridad. Ah, un gran Yo digo, derecho. Tengo una responsabilidad una enorme. responsabilidad enorme. Bueno, y eso implica, ese juego del lenguaje es lo que nos permite también empezar a salir de lugares comunes para animarnos a plantear lugares más profundos. Yo creo que también en eso hay acá una gran apuesta que tiene el código, pero como siempre decimos, el código puede ser leído y según es cómo se lea. Vos podés leer Como que dice todo. más de lo mismo o realmente leerlo en clave En- revolucionaria en sentido, viste, digamos, de cambios de paradigmas, ¿no? En algún punto. Ujú. ¿Cuáles son las consecuencias que vos ves que tiene la violencia de género, no solo en el seno de la familia, sino en el seno nacional? ¿Cuáles son qué? Las consecuencias Las que tiene consecuencias, de, la de este violencia, código. Ah, de la violencia contra las mujeres, contra las niñas. No, a ver, yo creo que tiene que ver con un tema de, y lo decía la vez pasada en página, Alba Rueda, ¿no? Que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres. Yo creo que la violencia de género, hace a la democracia. Justamente nunca podés tener una sociedad democrática en serio si seguís teniendo violencia. Mirá lo que pasó en Estados Unidos con el racismo. Digo, todavía hay muchísimo para trabajar. Entonces yo creo que Totalmente. desde ese lugar, justamente plantear la violencia de género como una violación a la democracia, te hace ver la urgencia y la importancia que tiene el tema. Por eso tiene que estar en agenda pública. Pero cuando vos ves la centralidad que tiene eso, bueno, te das cuenta, lo dimensionas y al dimensionarlo, también le empezás a dar, digamos, a darle el lugar que corresponda, no solamente en la ley, en la justicia, en el ámbito educativo, en el En todos ámbito de lados. salud. Esto de la violencia obstétrica se da en el ámbito de la salud. Esto de negar una ILE es una violencia obstétrica. Pero no Esto, solo, o bueno, sea, si querés, le vamos sumando, como dijo acá la doctora Ibanega, le vamos sumando discriminaciones y violencia, porque no le damos la ILE y después nos pasa como pasó en Tucumán, que sigue generando más violencia estatal y seguimos sumando violencia a la violencia. lo que pasa es que también yo creo que para eso debemos preguntarnos otra cuestión que es importante, es un Estado laico y un Estado no laico. No Entonces yo creo que también laico. ahí hay un gran tema. Digo, no es casualidad Ese es un gran cuando uno debate habla, que se debe en nuestro bueno, país. absolutamente, pero me parece que está bien. De hecho, el feminismo siempre fue ruptura, siempre fue crítica, siempre fue ir más allá de plantearte. Me parece que es lógico que uno se deba plantear cuál es el rol que debería tener en un Estado democrático justamente la laicidad. Yo creo que eso es una bandera, justamente debería ser una bandera y forma parte de estos cimientos de la democracia, la laicidad. Pero pasa, el tema es, bueno, Y ¿lo podemos ver así o no? ¿Y qué implicaría verlo así en serio, no? porque es independientemente de que cada uno puede adoptar su culto y profesarlo y ejercerlo de todas las formas que pueda. El Lo que problema es pasa es que, cuando ¿sabes cuál también? fundamentamos sentencias en base a eso. Y no solamente, ¿sabes también qué tiene que ver?
con la idea de pluralismo que también es típico de los derechos humanos. Esto de, en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Que lo deje entrar. Todos somos humanos y como tales tenemos derecho a un montón de derechos. La pregunta es, en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué tales no somos tan tales? No Si sos somos mujer, no sos tan. tanto, no somos tan iguales, digamos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que, y en definitiva, una visión plural implica salirnos de los dogmas. Vos, por ejemplo, estás en contra de las técnicas de reproducción humana asistida porque para vos el embrión te implica. No lo hagas vos. Tema. Ahora, no me lo impidas a mí. Que Porque ¿Por qué? Porque vos no lo crees, yo no lo puedo hacer. claro, porque en definitiva, en términos de pluralismo o esto de inclusión-exclusión, tu postura excluye. Porque los que no piensan como vos no pueden estar contenidos en. Y mi Tal cual. postura incluye, porque te respeto que vos no lo hagas, no te voy a obligar Totalmente. nunca a diseminarte si no querés, pero respetame a mí que yo sí lo quiero hacer. Totalmente. Entonces, digamos, me parece que también eso, entonces no es, bueno, a ver, digamos, bueno, a ver, hay que respetar también, no, porque a la hora de respetar, una postura es más respetuosa en términos democráticos y otra es más cerrada. Totalmente. La otra tengo que hacer lo que vos querés. No puedo hacerlo. O sea, lo que yo quiero hacer Absolutamente. no lo podría hacer porque es ilegal. Tal cual. Volviendo con el tema del comité, que como te dije tenemos Sí. público heterogéneo, me gustaría que le expliques a la gente qué es lo que es el comité, cuál es la importancia y cuál es la importancia de que Argentina esté en ese comité. Bueno, básicamente, como sabemos, los tratados de derechos humanos que están, digamos, incorporados en el famoso artículo 75 y 122 de la Constitución, esos hay varios, pero sin embargo hay otros, como la Convención de Discapacidad, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que adquirió jerarquía constitucional posterior, derivada. Estos tratados tienen a su vez su órgano que lo interpreta. ¿Por qué? Porque un tratado en general ya hoy tiene muchos años. Por ejemplo, la CEDAW, la que tiene que ver con los derechos de las mujeres y género, es de 1979. Y si vos te imaginás, 1979 a hoy le pasó un tsunami por arriba. De todo. ¿Por qué la CEDAW sigue siendo un instrumento, digamos, internacional de peso? Porque ha tenido una interpretación dinámica, se lo ha dinamizado a raíz de dos grandes actos, digamos, lo que tiene que ver con las recomendaciones generales, lo que tiene que ver con las comunicaciones individuales, que es a los países, que va generando como una especie de doctrina, digamos, judicial, por decirlo así, a los fines de conceptos más cuestiones contenciosas. Muy bien. Esto hace que los comités, nada más y nada menos, interprete el órgano más importante a nivel mundial en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y género. Por lo cual, estar en el comité son 23 expertos, básicamente la gran mayoría son mujeres, lo que tiene que ver es justamente formar parte de estas personas que se dedican a interpretar y a ir conjugando justamente en qué es de este texto a la luz del hoy, de los conflictos que hay hoy. Por eso si uno analiza, me parece, el ejemplo más claro es cuando uno ve incluso cómo fue avanzando el propio comité de la CEDAW. Vos lees la recomendación 19, dice violencia contra las mujeres. Lees la recomendación 35, mucho más actual, violencia digamos, de género. De género. Digo, ese cambio de mujer a género demuestra la profundidad y cómo también el propio comité se fue interpelando, viendo lo que pasa a nivel mundial. En este contexto yo creo que Argentina tiene, digamos, un aprendizaje, tiene una historia con el movimiento de mujeres tan profunda que hace que Argentina tenga mucho para aportar a ese comité. Mucho para actualizar, mucho también para renovar y mucho incluso también para dar debates internos en algún punto. Pero acuérdate que la CEDAW, como al ser internacional ratificada por un montón de países, por una gran mayoría de países, digamos 189, justamente lo que eso implica le da una fortaleza, pero también a raíz pero le da una generalidad. Claro, por lo cual si vos lees la CEDAW, dice derechos amplios, demasiado amplios. Claro, porque te tienen que ratificar países con regambre musulmana, con países con regambre... Bueno, ¿sí? Por eso mismo lo que el comité va diciendo trata de ir un poco más allá y de profundizar esto. Por lo cual yo creo que Argentina tiene realmente muchísimo para aportar al comité de la CEDAW. Es difícil, se tienen que votar 140 países, que es como tenemos una mucha fe, enormidad. tenemos mucha fe. Pero bueno, no, yo creo que, digo, más allá de eso, agradezco mucho por la confianza, porque además es alguien que viene de una, digamos, de una formación no clásica, en el sentido, no soy una feminista histórica, digamos, no es que he sido del movimiento de mujeres.
Yo vengo en realidad de justamente de este núcleo base, que es de la familia donde se genera la gran mayoría de desigualdades. Yo creo que un poco es el reconocimiento, y no por casualidad, hoy, los dos grandes temas que están en agenda pública es cuidados y lo que tiene que ver con licencias, y en este marco, digamos, del juego de corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Bueno, me parece que también ahí el Código Civil y Comercial tuvo un gran aporte al haber ido un sistema de coparentalidad. De coparentalidad. Nos da justo en la anterior, que Como la hablamos de llave seguridad maestra. social y de laboral y de trabajo, estuvimos hablando del régimen de licencia por maternidad actual, que atrasa, que no lo podemos creer todavía, y bueno, salió el tema Sí, justamente del ahí lo tema que de ya la me parece interesante coparentalidad. poder puntualizar, que me parece interesante, digo, por lo menos para ver la diversidad. Vos hoy me decís, bueno, deberíamos hacer un régimen de licencias donde no hable de maternidad, paternidad. Clarísimo, porque aparte siendo país de matrimonio igualitario puede haber dos padres, dos madres. Genial. En esta idea también de que ellos mismos, sea hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer o no binario, no importa, ellos decidan cómo se reparten. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si vos dejás a la libertad plena, vas a ver qué va a pasar como Suecia, que en general, cuando se generó esta libertad, la gran mayoría pactaba en relaciones heterosexuales que la mujer se quedara 100 días y el 10. O sea, ¿cómo replicamos culturalmente? La Culturalmente. pregunta es, ¿el Estado debería incentivar diciéndote, ustedes pacten, pero ese pacto tiene que tener un mínimo de 30 y 70% o de 60 y 40 para que haya un cambio cultural? Para que realmente haya un cambio cultural. Es lo que decíamos Esto para antes, mí con son la las ley acciones, sola, sin cambio no sirve. cultural, no vamos a Esto seguir. sería una típica acción positiva del 75 ISO 23 de nuestra convención, donde realmente el Estado se pone en un lugar de justamente ser alguien que deconstruye para reconstruir políticas de igualdad en materia de crianza, de Y que cuidado. ya Exacto. tenemos algunos puntapiés con la Corte en el fallo Cisneros de la necesidad de adoptar Del colectivero. medidas políticas, o sea, y Sí. positivas, porque no alcanza ya con el principio de antidiscriminación, sino que justamente estamos hasta esta concepción de no dominación, y que solo va a ser posible en la medida que se adopten acciones positivas, como la que vos estás planteando. Sí. Sí, yo creo que la Corte, yo soy bastante crítica de la jurisprudencia de la Corte en varios temas. Yo creo que la Corte no tiene, creo que también tiene una deficiencia estructural que tiene la Corte. Si hicimos un análisis de todas las Cortes en América Latina, y la Corte de Argentina tiene 5 miembros. Exactamente igual con la Corte de Uruguay. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 44. Es una Corte que no es especializada, o sea, no tiene salas, y al no tener salas, su doctrina es, por eso tenemos fallos en materia de familia o tenemos fallos en materia civil que son malos. Que vos decís, porque no es una corte robusta, y yo estoy convencida que la legitimidad también te la ganás siendo buena en algún punto. Digamos, vos te ganás respeto cuando vos haces jurisprudencia robusta. Y si vos haces fallos, por ejemplo, hemos tenido un caso sobre el famoso artículo 12 del Código Penal, viste que el Código Penal, en aquellas personas que están privadas de la libertad, automáticamente se la priva de la responsabilidad parental, de la patria potestad sobre sus hijos. Claramente, la privación es la sanción más fuerte. Este señor que a lo mejor cometió un delito, pero que ama a sus hijos, que por estar preso lo vas a privar de la responsabilidad parental. Entonces, era el momento para analizar en profundidad el artículo 2 del Código Penal, y se confundieron con el 702 del Código Civil, que habla de ejercicio, de la suspensión del ejercicio. Entonces digo, me parece que hay errores que son groseros, pero ¿por qué? Porque no se tiene especialidad. Y cuando no tenés especialidad, no te ganás esa confianza de esta manera robusta. Máxime, cuando en nuestras cortes, cuando la justicia en general, son cargos vitalicios. Digo, que también ahí hay todo. Que no son elegidos, no renuevan, decía, o sea, no están sujetos a ninguna interpelación de la afuera, ¿no? Y yo siempre digo, mira, recién hoy, hace un rato estaba dando clase en el CPO, en la Facultad de Derecho de la UBA, bueno, todo remoto, en el cual decía, miren chicos, yo les digo una sola cosa. Vos hoy tenés un presidente que manda ponele un proyecto de ley, ponele que mande aborto, te estoy diciendo alguno. Pasa por un congreso, 257 diputadas lo analizan y ponele que por mayoría salga. Va al Senado, 72 que son representantes de las provincias, el otro es del pueblo.
Después alguien en Quitilipi, Chaco, que yo adoro Quitilipi porque voy siempre ahí, cuando voy a Sáenz Peña, paro ahí en Quitilipi a tomar un café, ya tengo un lugar con una amiga, todo. O sea, que amo, digamos que amo, pero digo, parecía un juez de paz de Quitilipi, alguien interpone una acción para la inconstitucionalidad y lo decreta inconstitucional. O sea, el órgano menos democrático termina decretando la inconstitucionalidad de una De norma. una norma, Digo, bueno, es algo también para analizar. obvio. Menos Digamos, democrático, ¿no? con poca representación, porque es lo que vos decís, en un país tan grande como el nuestro, seguimos teniendo la cantidad de miembros que tenemos, ni hablar de la paridad de género, ese sería otro Bueno, punto para viste que hicimos plantear. un cuadro, viste que hicimos un cuadro con una hermana, digamos que yo siempre yo tengo 3 hermanas por adopción, una es Nati, y con Nati hicimos un cuadro en el cual es ver el panorama de la integración de los cortes o superiores De las cortes. tribunales en términos de género. Casi el 70%, el 69 y algo, hombres. El 30 y pico, mujeres. Ya ahí tenés, y no solamente eso, cuando vos querés sacar la información de las páginas web, muchos tribunales superiores tienen pésima página web. Y eso también tiene que ver con el acceso a la información. Al menos, ya que no es el órgano menos democrático, Por tenés lo que menos por lo dame menos toda la estar más, información. claro, estar mucho más accesible. Te digo, a mí me parece que ahí también hay algo muy profundo para revisar. Por eso cuando uno dice la reforma de la justicia, esto que yo siempre digo, reformar para transformar. Porque vos te preguntas, ¿la gente cree en la justicia? No. Hay algo que la gente, por algo la gente no cree en la justicia. Pero es Preguntémonos que por qué. totalmente, te iba a decir también eso, ¿no? Que quiénes son los legitimados cuando tenemos un caso de violencia intrafamiliar y fundamentalmente, ¿qué consideras vos respecto de las medidas que se adoptan y si estas protegen a las mujeres o por el contrario, el tiempo que transcurre hasta que obtiene una medida termina siendo ya una sentencia? Y no solamente una sentencia, sino que incluso es fortalecer al victimario. Porque justamente para la víctima, a lo mejor lo único que tiene es la justicia. Si la justicia tarda, si la justicia no, que digamos que no interviene, o la justicia no interviene de manera correcta, termina en el fondo siendo por omisión, en algún punto, una fortaleza al autor. Yo en este aspecto, bueno, con respecto a la legitimación, digamos, cada vez nosotros tenemos una ley nacional 24417 de violencia familiar, que fue la primera, pero porque esta idea de que la ciudad de Buenos Aires es la capital del país, por lo cual tenemos el fuero nacional y el fuero de la ciudad. Yo creo que también acá hay una cuenta pendiente de lo que tiene que ver con el traspaso, pero bueno, no importa. Por lo cual, nuestra ley nacional es aplicada por jueces nacionales, pero que solamente abordan la cuestión de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, esta ley nacional se aplica solo en Capital Federal. Por suerte, el resto de las provincias todas tienen su propia ley de violencia familiar o violencia doméstica, como se quiera decir, que son mucho más abiertas, que son mucho más modernas, que son mejores. Donde la legitimación activa, con esta idea de que el acceso a la justicia es también justamente un derecho constitucional convencional, con esta idea la legitimación es amplia. Parejas, exparejas, incluso casos de noviazgo, o sea, es más amplia la legitimación. Y eso fue en consonancia justamente con esta apertura. ¿Por qué? Porque si yo no te legitimo, es como que no te doy la puerta de entrada ni la llave para que puedas No, ni entrar. para qué. No, ni te Después veo invito. si tenés en tu casa, pero por lo Claro. menos déjame entrar. Bueno, en este aspecto. Entonces, hoy ya no tenemos problemas de legitimación activa. Lo que sí tenemos problemas estructurales en el abordaje de la violencia. ¿Por qué también esto? Porque si vos crees que solamente dictando medidas como tiempos modernos, pongo clavijas, pongo medida, exclusión con perimetral, exclusión de perimetral. Esto es como lo único, o sea, cada vez son 2 olas, ¿no? Las que Sí, ponen. Y alguna vez estamos algún entre eso. alimento entre eso estamos. Pareciera que lo haces más para purgar tus culpas, para sentirte bien como mismo de que hiciste algo que realmente para decir esto Para a la gente solucionar el le tema. sirve. Porque además, este tipo de medidas debería formar parte de un engranaje más complejo. Debería formar parte de una intervención realmente mucho más compleja, donde la medida sea una de las tantas herramientas. Porque la pregunta es el empoderamiento económico. Si esta mujer no tiene dónde ir, no tiene con qué subsistir, es obvio que ella después va a volver a estar con él porque no tiene otra forma de poder sobrevivir. Por lo cual, el Totalmente. empoderamiento económico forma parte de una estrategia básica en el abordaje de la violencia de género. Y que Y todavía ahí vos tenemos también, muchísimas deudas en cuanto a, pero incluso desde justo estuvimos hablando de eso la charla pasada,
de cómo mucha normativa, sobre todo en materia previsional, de seguridad social, no se adaptó nunca al Código Civil. Sigue No, siendo, nunca. sí, pero no se puede crear la redacción del artículo 53, de la 24241, y cómo dejamos desamparadas a las mujeres, sobre todo que están sometidas a violencia doméstica. Sí, mira, ¿sabes que hubo un fallo? El primer fallo que decretó la inconstitucionalidad de esa norma fue en un caso de una convivencia, ¿no? Donde el señor fallece y en realidad decía que no había cumplido con los 5 años Con los de, 5 años, sí, los estuvimos famosos hablando. Sí, cinco sí, años. sí, Muy sí. bien. Es un caso de resistencia, ¿no? Y en el cual ahí dice, y ella dice, perdóneme, ya vino el código. Por lo cual ya el código te está diciendo que considera realmente, a qué tipo de vínculos considera que el derecho no puede desamparar, porque reconoce que es protección integral de la familia del 14, digamos, de la Constitución, ¿no? Del 14, del 14 de la Constitución. Entonces te agarra cuando dice, a ver, y es cierto, empezás a sopesar, es decir, es cierto, ley posterior, Código Civil, hacen toda una idea de mayor protección, artículo 1 y 2 del Código, la mirada constitucionalizada, la mirada a Los favor derechos de la humanos. más vulnerable, la CEDAW, y por lo cual dice, es inconstitucional. Por lo cual, usted, Seguridad Social, dele su derecho a pensión, porque aunque no haya llegado a los 5 años, llegó a los 3 y pico, pero ya está más que consolidado su vínculo afectivo, y por el principio de Totalmente. solidaridad familiar, tiene que justamente ser pasible de su derecho a pensión, No, ¿no? y que aparte no se le puede exigir mantener la convivencia con el agresor para tener derecho a pensión. Parece que estamos hablando de Además, algo prehistórico. O sea, además. no parece tener ningún sentido. ¿Cuáles son las Sí. medidas que crees necesitamos tomar entonces? Decimos que las que está adoptando claramente la justicia no le alcanzan, las mujeres no les sirve. ¿Qué es lo que nos está faltando para darle seguridad, para evitar que sigan muriendo? A ver, yo creo que lo que tiene que haber primero es primero la justicia es el después. O sea, es para intervenir cuando ya una situación de Ya está. violencia sucedió. Digo, primero no es algo menor eso. Porque siempre tenemos que estar enfocados, cuando hablamos de realmente políticas públicas, el antes, la prevención. Y la prevención primaria para que algo no pase, o si ya pasó para que no se agrave, porque también acá, por eso la buena intervención de la justicia es para no agravar una situación de violencia, lo que conocemos como violencia institucional. Ahora, en la previa me parece que hay todo lo que tiene que ver con el sistema, digamos, lo que tiene que ver con prevención, implica capacitación, implica educación, implica el compromiso de la sociedad. Cuando la vez pasada en el sur, no me acuerdo, en Cutralcó, habían puesto como una ordenanza en el cual los establecimientos, los locales, debían poner carteles sobre dónde llamar, que vos vivas en una ciudad donde la cuestión de la violencia está en todos los, digamos, En en todos todos lados. los establecimientos. Hay un compromiso social sobre que esto es importante. Hay una revalorización de lo que tiene que ver de por qué, y este compromiso de la sociedad con esa causa. Y con Y eso la también la va sensación de que sepa poniendo que no está sola, que no es poco. exactamente. Y ese no está sola, y por eso cuando uno dice el Estado te cuida, y también tiene que ver con estos conceptos que estamos viendo ahora en pandemia, ojalá que sean conceptos que sigamos revalorizando post pandemia, porque creo que son los conceptos donde empiezan a poner sobre el escenario la importancia de lo colectivo. Porque de esto no nos salvamos solos No. ni solas, nos salvamos justamente de manera colectiva. Si vos tenés una vecina que al enterarse de los temas de violencia y qué sé yo, se siente más comprometida y al escuchar, tiene el oído más fino, por decirlo así. Sí. Tenemos el oído Está más más atenta. sensible. Bueno, esto Sí, de pero el mayor, digamos, esta cosa de, siempre sentimos, de que decimos desde el feminismo, la sororidad. ¿Qué es ser alguien sorora? Alguien que realmente está atenta a lo que le pasa a la otra persona. Entonces, bueno, eso me parece que es importante. Pero es Por eso que son, me parece que hubo un cambio cultural en eso. No sé si te ha pasado a vos, pero incluso hoy los chistes fuera de lugar en cuanto a la mujer o cuanto no son festejados. O sea, hoy por hoy se lo descalifica. Claramente, sí, no te sentís sola. Hace unos años atrás, o los 10 años atrás, quizás la mujer se sentía incómoda, no sabía cómo salir de esa situación. Hoy me parece que ya no. sí, a ver, es cierto que hemos cambiado un montón, y yo creo que también las últimas, digamos, el haber puesto en agenda y como columna vertebral del Estado durante varios años los derechos humanos, Los derechos. ha sido central. Yo creo que eso ha sido central. Ahora, y de hecho, fíjate cómo la gente joven, los pibes, les pibes, tienen otra relación, otro vínculo. Yo me acuerdo, no sé, la vez pasada estaban acá, mi hijo más chico con sus amigos, chicas, chicos, todo, ¿no? Ellos eran, se le ocurre decir lo de los varones y lo de las mujeres. No. Era, o sea, hacían, perdón, campeonato de eructos, ¿no? Una cosa, yo te digo, una pero que no te, pero digo, había una cuestión de paridad en eso,
que está buenísimo en Pero algún punto. totalmente. Y a nadie se le Porque hubiera ellos, ocurrido decir un comentario como el que nos hubieran hecho a nosotras. nosotras, pero me hubieran dicho a mí, ay Marisa, pero una Pero nena ¿cómo se haciendo te esas ocurre? cosas. Tal cual. Y lo Bueno, peor es que nos lo hubieran dicho nuestros padres, o sea. tal cual, tal cual. Digo, porque estaba naturalizado que una nena no No podía hacía hacer eso. eso, ¿no? Como que una nena no podía hacer... Y me parece que también en eso hemos avanzado. Ahora, es cierto que a la hora de ir a los bifes, Nos falta. seguimos, a ver, para que uno pueda, digamos, seguimos teniendo nuestra pirámide de Sí, nos cristal. falta un montón. Yo te digo, por ejemplo, fíjate el gabinete, 17-4. Y de Pero así un, te puedo y dar un montón de organismos, ¿eh? Organismos ni que hablar, reproducen la disparidad de género política. absolutamente, absolutamente. Y no solamente eso también, lo que implica, digamos, uno dice, bueno, pero en realidad paridad, lo visual también ayuda al cambio cultural. Porque esto Totalmente. de, digamos, la primera decana, yo no creo que sea una primera decana, que sea uno, 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 digamos, esta idea de repartir en serio, lo que pasa es que eso implica ir al corazón del poder. Porque a Obvio. ver, cuando dicen, no, Marisa, a ver, ustedes pueden participar. No, yo no quiero participar, quiero decidir como ustedes. Totalmente. Quiero estar ahí, o sea, Quiero estar en la, o sea, hay una mesa de negociación, bueno, por favor, ábrame la puerta porque ahí, queremos tal cual. estar. Porque siento que tenemos para aportar. Si no pareciera que las mujeres para estar en algunos lugares tenemos que hacer tenemos el triple de esfuerzo. Para empezar, Y pedir eso, permiso. Después ir tal abriendo cual. puertas, sí. O sea, se nos exige muchísimo más de lo que se le exige, por ejemplo, ahora que recién hablaba con Aida Kamelmacher por algo, ¿no? Digamos, Aida fue ministra en una corte como la de Mendoza, absolutamente machista. Mal. Y para ella, construir ahí tenía que ser la última sentencia, con la última normativa, con la última novedad, con la última... Porque ella, por ser mujer, tenía que estar siempre pagando el costo de ir demostrando que ella también podía. Y ella es, obviamente fue siempre superior al resto de los hombres, ni lo dudo. Pero esta cosa es que se nos exige mucho más. Porque además se nos exige que además de ser brillantes, inteligentes, seamos flacas, seamos lindas, seamos buenas madres. Porque además, no ser Si no, hermosa, somos, sí. Si no, vamos a cargar una culpa terrible que no vamos a poder hacer más nada. pero una culpa que te juro que la tenés incorporada. Digamos, yo me acuerdo cuando esta semana hablaba con unas amigas, por lo que nos acordamos de unos viajes que habíamos hecho cuando éramos chicas, a congresos. ¿No te acordás en Puerto Rico cuando fuimos? Yo ahí, lo primero que me pregunté es, ¿qué edad tenían mis hijos? No sé por qué se me ocurrió como, esta cosa de empezar como a tomar un termómetro, sí, habré sido buena madre, los habré dejado mucho. ¿Cuánto Seguro que sí? si era hombre, y eso que se Ni eso te feminista, cruzaba. ni se me cruzaba. Y después al segundo dije, si tiene un padrastro, flaco, vamos, los chicos estuvieron genial. Pero digo, hay Totalmente. algo de eso que me trabó en el momento. Que yo misma me digo, ¿por qué me puse a pensar qué edad tenían los chicos? ¿Qué se venía a preguntarme a mí misma? Que no había sido muy buena, mal. Y eso, mi marido jamás se me había preguntado. No, Entonces digo, totalmente. hay algo en lo cultural Pero que tenemos, es cultural en las escuelas también. En las escuelas le pasa algo al chico, a la madre. Y si la madre bueno, no viene, a mí siempre hacía esto, cuando, mirá que mis hijos fueron siempre a colegios pseudoprogres, le digo yo, ¿no? Cuando me llaman por tercera vez seguido, digo, ¿sabes qué? Hagamos una pauta conmigo, porque yo como viajo mucho, no sé qué, le digo, hagamos esto. Una vez a la madre, una vez al una vez padre. al Una vez a la padre. madre, una vez al padre. Aparte Flaca, aumentás no las me llames chances. siempre a mí. Aumentás las chances. Está un tema de probabilidad que no estamos usando. ¿Por qué? Porque lo negamos. Porque socialmente no lo va a llamar el padre. Porque además, ¿sabes qué? Vos después te quedás con la angustia, con la culpa, y el otro sigue laburando, no se enteró de nada, la pasó bomba. Totalmente. Cuando la responsabilidad es de los dos. Vos también hiciste algo para traer a los chicos acá, así que no me digas que no. Totalmente. Y con esto te iba a decir por qué justamente el tema del aislamiento y la pandemia empeoró la situación de las mujeres. Y ¿Por porque, qué? porque lo que pasa es que puso más en evidencia las desigualdades. Cuando vos, digamos, es Aquello que como que estaba vos, oculto ya claro, no es está como, es oculto. como si tuviéramos algo que era de colores variados en un fondo variado porque el día a día era así. Ahora, cuando vos pones ese de fondo variado en algo blanco, y se nota mucho los colores que Mucho. tiene, se nota mucho los colores que faltan, se nota mucho los colores que están bastante lavaditos, se nota mucho lo que está ya viejito. Entonces, bueno, esto de
en la cancha se ven los pingos, y en un contexto tan complejo como el de pandemia, salió a la luz todo lo que uno sabía que estaba, digamos, ¿no? Entonces yo creo que lo que ahora se hace es magnificar. De hecho, no solamente las mujeres se han hecho cargo de, sino que además tenés el teletrabajo, que te puedo asegurar que se labura muchísimo. Mucho más, sin horarios, Muchísimo sin más. nada. Sí, Muchísimo. Yo completamente de siempre digo, acuerdo. si yo hoy, por ejemplo, hubiera ido a Puerto Madryn a dar la charla, ¿no? Esto implicaba, voy a la mañana, paro al digamos que me voy a Aeroparque, me compro un café, leo el diario, ando Extrañamos con el de todo la... eso. ¿Entendés? O sea, estoy con la compu, escucho música, aterrizo, me buscan, charlamos, almorzamos, doy la Vas a charla, comer, voy a comer, totalmente. hago sociales. Acá es palo, 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 Termina la charla, empieza la otra. y todo es con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Es un momento donde realmente es como terrible. Y a eso le sumás. Yo no tengo chicos, mis hijos ya son grandes. Ahora, si vos tuvieras chicos chiquitos, que esto de hacer el Zoom con las mamás para ponerle las figuritas para que se vean con los chicos, que no lo pueden hacer más, o sea, y más también lo económico, porque también, veamos también, para mí lo que más me preocupa, yo soy una feminista popular, a mí lo que más me preocupa es que el derecho le llegue a la gente que más lo necesita. Porque ya el fuerte por ser fuerte tiene un lugar distinto. Entonces, en algún punto la ley debe ser un instrumento para Igual. justamente compensar lo que está descompensado El desde lo desequilibrio ya natural que socioeconómico. existe, exactamente. Exacto. Que yo diría que no es tan natural, que No, en no, no, definitiva sí, tiene que ver con construido. políticas económicas, sí. Pero bueno, Exactamente. más allá de eso, digamos, cuando vos analizás todo esto, te das cuenta que ahí hay algo para realmente seguir trabajando que es mucho más que la norma. Que la norma está bien que ponga sobre el escenario las desigualdades, que está bien que esté a favor del más débil, que está bien, pero con la norma solo no hago tan, digamos, hago, pero no hago todo. Porque estos son los temas más acuciantes y son los temas más importantes. Por eso siempre tenemos que ir viendo. Por ejemplo, ayer hablaba una charla que di para ATE, ¿no? Para ATE Niñez. Digo, fijémonos la cantidad de fallos que hemos tenido en CABA en materia de salud, los no elementos para todo el tema de cuidado de los trabajadores y trabajadoras. La cantidad de casos de COVID que tenemos en los hogares de chicos. Lo que tiene que ver con los monovalentes, el Borda, el Moyano, la cantidad. Estamos viendo en todos los lugares de mayor debilidad, de mayor desprotección, de mayor vulnerabilidad, la pandemia entró. La pandemia entró. Entonces digo, no es casualidad, porque la pandemia siempre va a golpear mucho más al más débil. Porque que uno que tiene tantos metros cuadrados, tiene balcón, tiene aire, tiene computadora, Vive tiene en un acceso, country, vive en... tal cual. No tiene problemas de hacinamiento, no tiene... Tal cual. Por eso el Estado debe estar para los más débiles. Y yo creo que la pregunta es la formación que tenemos las abogadas y los abogados. Yo por eso yo siempre digo, nuestra formación en las facultades sigue siendo una formación muy legalista. Que vos medís si saben la ley. Y en realidad a lo que uno debería ir es al hueso de que en realidad lo que ellos deben saber es cómo interpretar los conflictos sociales. Porque en definitiva, uno como abogada lo que hace es dar respuesta a conflictos sociales. Nada más y nada menos que eso. Sí. Entonces, digo, Y que la va a pregunta depender es, mucho de cómo lo enseñemos, que es justamente lo que decís absolutamente. vos. Si nosotros mismos le damos una cajita, o sea, vamos a ver bolilla 1, 2, 3, 4, 5, género. Sí, como si fuera, bueno, que además algunos, viste, que después de la ley Micaela te dice, yo te doy el programa género. Sí, 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 género, como si fuera Tengo una unidad que se llama género. género. ¿Necesitas una unidad? ¿No es Que ya eso es un transversal? problema. Ya Ya te das ahí cuenta que tenemos, no tiene perspectiva de ya, género. como docente tenés 0. Porque justamente lo que tenés que hacer es dar la mirada. Yo, por ejemplo, bueno, yo doy una materia que está muy anclada, ¿no? Pero lo tengo en temas de adopción, en temas de cuidado, en temas de temas de reproducción asistida, lo tengo en temas, o sea, lo tengo en un montón de temas, uniones convivenciales, compensación económica, alimentos, lo tengo en un montón de temas. Yo no tengo ninguna bolilla que diga género. Porque Es que eso no sería, hace falta, es que está mal, o sea, ahí ya estamos, arrancamos mal a enseñarlo. ahí estás demostrando que no entendiste nada lo que es Nada, la cuestión de género. Pero bueno, yo totalmente. creo que la pregunta es cómo también las universidades hacen eco justamente de estos avances, de estos planteos, y también es cierto lo que yo siempre digo, que lo nuevo y lo viejo está en tensión. Seguimos teniendo
leyes con una mirada distinta, digamos, debates diferentes, miradas transversales, que para los que tienen o como una visión más tradicional, muchos nos dicen, lo que vos haces no es derecho. La pregunta que yo le hago es, ¿qué es para vos el derecho? Porque lo que yo hago creo que es absolutamente el derecho, porque viste los derechos humanos, todo lo que hago está enmarcado en los derechos humanos. Entonces, no, ustedes no hacen derecho. No te puedo asegurar que hacemos, lo que pasa es que tu derecho no lo hacemos. Y es más, justamente lo bueno Y estoy nuestro contenta de nunca eso. querer no hacer ese derecho. Tal cual. Por Y eso el estoy Código feliz de no Civil, hacerlo. lo mejor que tiene el Código Civil son los dos primeros artículos. Son los derechos humanos en el Código Civil. En el Código Civil. Para mí es lo mejor que tiene el Código Civil, los primeros dos artículos, porque esto que te obliga al diálogo constante y a la interpelación constante entre los Todo el derechos tiempo. humanos y la legislación civil, todo el tiempo. De hecho, yo digo, hoy nadie puede ser una buena civilista si realmente no conoce los derechos humanos, los tratados internacionales, los comités, toda la normativa, todo lo que tiene que ver con la Comunidad Interamericana, todo. Por eso hoy, pero por otro lado, no solamente es el conocimiento, es la riqueza que viene de ahí. Sí. Es de una riqueza infernal. Yo digo, ser abogado hoy es un placer, porque te tenés que ir nutriendo de temas económicos, de temas, por ejemplo, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué pasa con esta que me ha demandado, ¿no? ¿Qué pasa con la resolución esta que sacó el Ministerio de Mujeres con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, ahí tengo un tema, que pusieron 6 años. 6 Con los cuales años. también, sí, 6 años, con chicos que tienen 6 años. El tema es que yo también aprendí muchísimo haciendo leyes. Una cosa es el ideal y otra cosa es lo posible. Es lo que podemos. Y también ahí hay que tener en cuenta, en un país con un contexto socioeconómico tan complejo, que vendemos una Con deuda externa que recursos es tan acotados, con... enorme, y con un país que ya venía endeudado, tan mal, vos también tenés que ver hasta dónde le pedís a quienes son los empleadores. Entonces digo, también ahí hay que hacer un juego, porque si no es como que uno hace más teoría y hace una mirada, digamos, como más fundamentalista, y en el fondo, digamos, también la política es tensión, el feminismo es tensión, en algún Es punto tensión. también. Entonces yo creo que por eso, es más, el proyecto de ley de teletrabajo que salió sancionado en diputados y ahora pasa a Senado, ahí te pone la edad de 13 años. 13. Yo creo que es correcta esa edad, porque esa edad está pensada así en el código lo que tiene que ver con el concepto de niñez y distinto a la adolescencia, cursado con la autonomía progresiva. Exacto. Marisa, te vuelvo con el tema de violencia en el ámbito familiar y en particular, ¿cuál considerás que tiene que ser el alcance que se le debe dar a la voluntad de la víctima cuando ella manifiesta, por ejemplo, que no quiere las restricciones, que no quiere el juicio, que no quiere seguir con ese proceso? ¿Y por qué crees que una mujer sometida a violencia llega a esa situación? Ok. Yo creo que hay que hacer dos construcciones. En el sentido que es cierto que, viste que se habla siempre que no puede haber mediación en violencia, porque vos partís del concepto de mediación de una igualdad que no está producto de la desigualdad. Eso está clarísimo. Ahora, eso no quiere decir que automáticamente te voy a anular tu voluntad, porque eso es, para mí, una violencia. Violencia. Para mí digamos, que la institución te ningunee, te anule, o lo que vos digas no sirva, es una forma de violencia. Por eso yo soy muy crítica, y también en eso sigo a Ilia Arduino, que ella es del INEFIP, en lo que tiene que ver con el famoso caso Góngora, que muchos, con bombos y platillos, ¿viste? de la corte, decían que estuvo buenísimo no haberle permitido, digamos, que haya acordado con el victimario una reparación, que vaya a juicio. ¿En qué terminó? Una prescripción, ella se quedó sin nada. O sea, ojo con los fundamentalismos. Entonces, la gran pregunta... Marisa, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? A ver, ahora sí. Ahora sí. Digamos, sí. ¿Cómo ayudo desde el Estado a construir autonomía? Y ahí está la pregunta, porque vos decís, tuvo abogada, si tuvo realmente, si pudo tener una buena defensa, si tuvo, y ella te dice, hasta acá llegué, no quiero saber más nada, no me revictimicen, de hecho, el decreto reglamentario 1089 de la ley 26485 de violencia de género
Habla muy bien del concepto de revictimización, muy bien. Yo soy partidaria de autonomía de la voluntad, libertad. Porque si vos no haces caso, una cosa, a ver, a mí lo que me molesta mucho es, vos no sos libre. ¿Quién soy yo para decir si vos sos libre o no? Pareciera que mientras vos digas lo que yo quisiera que digas, pero la que va a poner el cuerpo y pasar un proceso penal y todo va a ser ella, no yo. ¿Quién soy yo para hablar por ella? Eso Y es la que una conoce, y la violencia. que conoce cuál es la situación que atraviesa económica, familiar, de vivienda, de todo. Absolutamente. Entonces, por lo cual yo soy partidaria. Si el Estado, si tenés las herramientas de defensa, etcétera, todo, para poder realmente decidir qué es lo que querés, pues ¿cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a decir, no, mira, ¿sabes qué? No sos libre porque como tenés, eso es otra Porque está revictimización sujeta a y es violencia totalmente. Es absolutamente. quitarle los derechos más elementales, ¿no? Como es la decisión, como es la Es, voluntad, como... volvés otra vez a la idea de dominación y a la idea justamente de Estado, es una idea de opresión. Te oprime el Estado por anularte, por no tener en cuenta lo que vos estás diciendo. Y eso, claramente, conmigo no va. Ahora, la pregunta es si hay que estar antes para poder darle estas herramientas. Y ahí creo que está la clave. Y en definitiva, yo estoy convencida que los principales conflictos que tenemos hoy en el feminismo, los principales conflictos que tenemos hoy en el feminismo pasan por esta idea de libertad versus tutelarismo o paternalismo. Esto de, O en paternalismo. definitiva, es o paternalismo. La pregunta es cómo, de hecho, ¿cuál es uno de los debates candentes del feminismo? Trabajo sexual versus prostitución. ¿Cuál es otro de los grandes debates que tenemos en el feminismo, en el campo civil? Gestación por sustitución versus alquilar de vientre. Si es todo compraventa o no. Y la verdad que hemos tenido el 76% de los casos que se han dado de gestación por sustitución en la Argentina son hermanas, son primas, son cuñadas. Ahí hay compraventa, es todo compraventa, es todo apropiación, es todo, no sé. Yo no soy quien decir que no. Yo no Tal gestaría cual, para nadie, pero yo tuve una tal historia de vida cual. Pero distinta, vos, yo no pasé por eso. A lo mejor alguien ve sufrir a su hermana y lo quiere hacer. ¿Y por qué le voy a decir que no? y por qué nosotros vamos a decir que no? Entonces yo creo que ahí hay algo para desentrañar hasta qué punto nos animamos a realmente debatir libertad. Pero no con que vos sos libre mientras decidas lo que yo quiero que vos decidas. Cuando vos decidís algo que a mí no me gusta, dejás de Sí, ser tal libre. cual, es ponerle un filtro que no tiene ningún sentido, es ponerle un filtro a su voluntad. Sos Muy libre y podés peligroso. decidir en la medida. Totalmente, totalmente. Además, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy No, yo la medida de las personas? claro, yo establezco que es, no, no, tal cual, tal cual. Súper, Tenemos un es montón de muy preguntas, autoritario. Sí. pero poco tiempo, así que no quiero dejar de preguntarte en particular si consideras que la mirada en cuanto a la discapacidad y al género es transversal o por el contrario se duplican las normativas, la política y con eso una duplicación de recursos. A ver, yo creo que el cruce de la discapacidad con todos los temas es un cruce que todavía genera como resistencia en la práctica, ¿no? Pareciera que los niños te dan como cierta, como digamos que las mujeres, pero con la discapacidad sigue habiendo algo que no terminamos como de De cerrar. empatizar. Ujú. Hay algo ahí, ¿no? Me parece que también tiene que ver con una deconstrucción muy fuerte. Pareciera que hay como una distancia, como que hay una falta de empatía. Digamos, la Convención Internacional es clara, no solamente cruza con todos los derechos, cruza con educación, cruza con familia, lo que tiene que ver con el 25, con lo que tiene que ver con el 23, cruza con salud sexual y reproductiva, lo que tiene que ver con el artículo 25, o sea, tiene un montón de normativas. Normativas internacionales no me faltan. No, De tal hecho, cual. normativas a nivel nacional tampoco. Nuestra ley de salud mental es buena. Si bien el concepto de discapacidad es mayor que el de salud mental también, Sí. yo creo que incluso nos debemos sacar del concepto de salud mental a todo lo que tiene que ver con adicciones. Creo que también ahí hay una cuenta pendiente, pero digo, más allá de esto, lo cierto es, no es un tema de ley, es un tema de práctica. Se tiene muy poca formación y se le sigue teniendo miedo. Se le sigue teniendo, o sea, aquello que no se conoce, aquello en el cual te genera entre pena, que es lo peor que te puede pasar, y cierta frialdad, porque preferís no meterte con esos temas,
termina generando en el fondo una discriminación. Totalmente. Entonces yo creo que ahí hay una cuenta pendiente muy fuerte y por eso nosotros, por ejemplo, en grado damos salud mental, damos discapacidad. Porque me parece que hay un compromiso político como docente de dar estos temas porque la formación de grado es el primer acercamiento que tienen les pibes a justamente que se reciben después de abogado. Por lo cual yo creo que Totalmente. ese primer contacto es vital. Vos le puedes marcar, yo siempre digo, a mí cuando los alumnos me dicen, la verdad que esta cátedra me parte la cabeza, ya está, yo ya hice lo mío. Ya está, listo, me puedo ir a dormir tranquila. Total, porque para mí no hay nada Acá peor. comentan que están hartas de esa sensación de lástima. Bueno, ¿viste? O sea, hay algo ahí que encima te pone en un lugar horrible, porque te juro que prefiero que sean malos para eso, digamos, pero creo que la lástima es lo peor que se puede Es lo peor. tener. Entonces, yo creo que por eso mismo la formación en grado es tan importante porque es el primer acercamiento a todos estos temas. Y vos lo podés tener desde la lectura del artículo o lo podés tener desde la lectura de la realidad, De la y de realidad. generar este tipo también de interpelaciones. Por lo cual yo creo que es fundamental eso. Marisa, seguiríamos hablando con vos, pero el tiempo ya nos apremia como para seguir preguntándote. Quiero desde este lugar agradecerte. Sabemos que estás muy ocupada y te hiciste el lugar para atendernos, así que desde el ciclo de Derecho a Domicilio queremos agradecerte muchísimo. Estás más que invitada para seguirnos. El martes que viene estamos con la doctora Adriana Abrameto, que nos va a hablar justamente de género y mediación. Y nuevamente, Buenísimo. en nombre de quienes hacemos este ciclo y de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, queremos agradecerte muchísimo. Ha sido un placer charlar con vos. Bueno, la verdad que agradezco un montón la confianza y esta idea de generar también estos espacios para sostenernos y abrazarnos, aunque sea de algún modo, porque bueno, la verdad que esta pandemia también va a sacar, ojalá que sea un aprendizaje, ojalá que sea una oportunidad para poder repensar de manera profunda qué es el derecho de una visión mucho más humana. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos y los Chau, chau. esperamos a todos el martes que viene. Gracias, Marisa. Suerte.